Hola, hola. Buenas tardes. Hoy, fuera de las palabras que voy a leer, pues tengo la inmensa satisfacción de presentar el libro de uno de los aspectos más importantes de mi vida desde hace, creo que casi 30 años, que es Liu Baxi. Así que para mí, no solo como directora de la editorial, sino a nivel personal, me da mucha satisfacción haber editado este libro. Como directora de Ediciones Cumbres, quiero en primer lugar agradecer a Casa del Lector poder presentar el libro Historia del Teatro en 105 argumentos de la directora teatral y dramaturga Liu Baxi. Voy a ser breve para pasar la palabra a Marifé Santiago, escritora y doctora en filosofía, a quien también nuestra editorial le editó el libro que algunos de ustedes puede que hayan estado en la presentación, El secreto de Ofelia, más largo, pero yo lo voy a dejar ahí porque me cuesta mucho memorizar el resto y es uno de los honores más grandes que hemos tenido como editorial. Y también me honra que esté hoy aquí presentando este libro. Como muchos de los que nos acompañan esta noche ya sabéis, Ediciones Cumbres, creada en 2012, nace desde la necesidad de proponer a especialistas y a todos aquellos que se interesan por el arte y la cultura nuevos temas de importancia relacionados con la danza, la música y las artes escénicas. Su problemática y sus afinidades históricas entre diferentes géneros, temáticas y estilos centran nuestra línea editorial con la que pretendemos crear un espacio abierto a investigadores y artistas desde la reflexión multidisciplinar de las artes, con la mirada puesta en la danza y en la necesidad de llenar un vacío editorial existente. Esto lo repito porque es lo que realmente en todas las presentaciones nos mueve y nos estimula. Títulos como El ballet, una devoción de Pedro Simón, Papelería sobre la danza y el ballet de Roger Sala, El secreto de Ofelia de Marifé Santiago. Ahora lo voy a decir bien. El secreto de Ofelia, Teatro, Tejidos, el cuerpo y la memoria de Marifé Santiago Bolaños, Divino escenario de Eduardo Blasque y Esther Merino, Danzar mi vida de Marta García, que también hoy está con nosotros aquí, o Alicia Alonso, En Carmen, mito y leyenda de mi autoría, completan junto a otros títulos el abanico de publicaciones de Ediciones Cumbre dedicado a las artes escénicas casi en su totalidad. El libro que nos reúne aquí esta noche está escrito por Liu Baxi, directora teatral, dramaturga, investigadora y profesora, licenciada en el Instituto Superior de Arte de La Habana, en las especialidades de dirección teatral e interpretación, y máster universitario en artes escénicas por la Universidad Rey Juan Carlos. Cuenta con más de 50 montajes en su carrera teatral. Ostenta el Premio Villanueva al mejor espectáculo dado por la UNIAD en 1989 por la puesta en escena de Galápagos, obra del dramaturgo cubano Salvador Lemi, y es poseedora del premio a la mejor puesta en escena y mejor espacio escenográfico por su versión de la obra de Azorín, All Spain, en el Festival de Teatro de Chicago en 1994. Ha publicado para las editoriales Acento Editorial, SM Orbis para el Anuario Teatral de la UNESCO y recientemente para Ediciones Cumbre. Liu Baxi compagina su trabajo de creación literaria y dramatúrgica con la práctica escénica, pues como muchos de ustedes saben, es la directora de la compañía Mephisto Teatro, que desde hace más de 5 años se preocupa por indagar en las nuevas formas de escritura escénica a partir de la dramaturgia de autores europeos del siglo de oro, con gran repercusión de crítica y público en los festivales de teatro clásico de Almagro, Olmedo, Lite, Cáceres, Rivadavia, Málaga, Clásicos de Alcalá, Mostra Ibérica de Oporto, Festival de Teatro de La Habana, entre otros. Historia del Teatro en 105 argumentos es un libro imprescindible, yo diría que necesario, en la biblioteca de referencia de directores, actores, coreógrafos, dramaturgos y amantes del teatro. Tras un minucioso trabajo de más de 3 años, nacen 500 páginas que recogen el relato argumental de las obras más importantes que marcan las claves de la evolución del teatro desde los griegos hasta los autores del siglo XX. Fernando de Rojas, Lope de Vega, Molière, Shakespeare, Pirandello, Federico García Lorca, Bertolt Brecht, Einer Müller, Antonio Güero Vallejo, Fernando Arrabal o Sánchez Sinisterra son, entre otros autores, los 71 dramaturgos que componen esta gigantesca compilación de 105 argumentos teatrales con reseñas de sus autores y descripción detallada de personajes, actos, cuadros y escenas,
creo que una herramienta de consulta imprescindible para estudiantes, profesores y amantes del teatro. Paso la palabra a Marifé Santiago Gómez. Bueno, tengo que comenzar dándole las gracias a Mayra Bustamante, directora de Ediciones Cumbres, por haberme propuesto que esta tarde acompañe a una persona a la que quiero mucho y admiro mucho, que es Liuba Cid. Y he de decirles que la quiero mucho y la admiro mucho por múltiples razones, si es que los afectos tienen que tener alguna razón, que probablemente no deben tener ninguna, ¿no? Pero sí que hay algunos elementos que han hecho que esos afectos, que no tienen por qué tener ninguna razón para desarrollarse, en el caso de Liuba Cid sí que estén, ¿no? He tenido la suerte de conocerla siendo alumna en el máster universitario de artes escénicas. Para un profesor, para una profesora que está tan acostumbrada a encontrarse diariamente con muchas personas y que sueña con que al menos algunas de esas personas con las que se encuentra todos los días sientan, aunque solo sea remotamente, un poco de la pasión que la lleva a ella, es decir, a la profesora, a colocarse delante de un grupo de alumnos y de alumnas, convencida de que no hay nada más importante que hacer ese día que estar allí, que disfrutar lo que está pasando allí. Cuando todos los días de tu vida, después de muchos, muchos años, sigues levantándote por la mañana, sabiendo que de todas las cosas importantes que podrías hacer en tu vida, una de las más importantes es seguir transmitiendo esa pasión. Cuando alguien responde, y responde positivamente, y responde en un diálogo, considerando que, aunque solo fuera un poquito, estabas en lo cierto, he de decirles que a una profesora la hace muy feliz. Y a mí me ocurrió eso con Liuba Cid. Liuba Cid era una de esas personas que podrían haber pasado por mi vida con el placer de saber que estás comunicando aquello que crees que, insisto, es importante comunicar. Pero es que ella respondió a ese diálogo. Y respondió como responde ella, de esa manera absolutamente, yo diría que casi escondida, de esa manera que no llama la atención, pero que aunque no llame la atención es como las historias bellas, ¿no? Que no tienen por qué tener un fondo extraordinario, pero hay algo en ellas que te hace mirarlas y que te hace escucharlas y que te hace saber que has encontrado ya un amigo, un compañero en el camino de la vida. Y he de decirte, Liuba, que a mí eso me pasó contigo y estoy muy contenta de que además ese camino que se inició entonces haya continuado y que ahora seas compañera en la universidad y que además seas esa mujer que de vez en cuando nos regala grandes momentos teatrales en los que podemos no solamente disfrutar y que una vez que hemos disfrutado el rato, que ya es más que suficiente, marcharnos y decir el tiempo ha pasado y ha pasado afablemente, sino que nos marchamos y en la alegría que nos han provocado después se queda el eco, se queda el buen eco, sabiendo que ha pasado algo ya distinto. Quiero decir que ya no eres la misma persona que entró, aunque haya podido parecer que lo que estaba ocurriendo allí era meramente, en fin, una obra de teatro, meramente una obra de teatro. Liuba Cid, en esos regalos que nos va haciendo, nos ha regalado este libro. Y Liuba, yo pensaba que no se tendría que llamar 105 argumentos de teatro, ¿no? Sino que tendría que llamarse algo así como 105 noches con argumentos de teatro. Porque he de decirles que este libro puede tener múltiples utilizaciones. Una de ellas es la que proponía Mayra Bustamante y que me parece necesaria, importantísima, la de ese diccionario de referencia en la que cuando queremos saber desde múltiples momentos de nuestra vida, como personas del ámbito de la cultura, que de pronto, como me ha pasado a mí pues esta mañana, que volví a ojear una cosa que quería saber, y entonces me voy al libro de Liuba y es facilísimo encontrarla, ¿no? Eso está bien, para el ámbito de la cultura está bien. A quien le gusta además el teatro,
bueno, hay momentos en los que dices, me encantaría trabajar en este ámbito, pero no sé muy bien hacia dónde. También el libro es súper útil para el estudiante, para la estudiante, que en un momento determinado tiene que tener una referencia básica para tomar una decisión. También está bien, también está muy bien. Pero ahora está el de las 105 noches, que tendrían que ser 1001, según dice, ¿no? En fin, la leyenda. Porque también el libro, y esta es la gratísima sorpresa para mí, se puede leer como se leen relatos. Es decir, que Liuba, además, en esa discreción que la caracteriza, no nos había contado que también sabe cuando quiere, y aunque no sea ese el papel que ha tomado para escribir el libro, sino que ha sido otro el papel que ha decidido para escribirlo, también es un poco Serezade, que nos va salvando una noche y otra noche y otra noche de morir de aburrimiento, quiero decir, cierto, en vidas, ¿no? En vidas que no siempre llegan a colmarse como soñamos que se colmen, y en tiempos en los que nos encantaría que pasaran cosas que no acaban de pasar y que nos crean cierta frustración y que nos crean una cierta inquietud, porque no sabes muy bien qué incidencia puedes tener tú en estos tiempos, ¿no? Y en la mejora que te gustaría que estos tiempos trajeran. De repente Liuba, como Serezade, te dice, no, pero léete un argumento más, no, pero léete un argumento más, pero léete un argumento más. Y como el sultán de la maravillosa leyenda, cuando hemos leído 30, no hace falta haber llegado a las 1001, estamos convencidos de que hay que continuar. De tal manera, Liuba, que yo quería decirte gracias, sobre todo gracias, porque has escrito un libro de esas características. E insisto, se puede también leer como quien lee relatos y leyendas, porque no otra cosa es también el afán de crear, el de imaginar que hay otros mundos y ponerse en marcha para que esos mundos, en fin, alguna vez lo sean y estén a nuestro alrededor. Y que incluso cuando esos mundos que nos entregan algunos de los fragmentos, algunos de los cuentos de estas 105 noches, aunque sean cuentos dolorosos, tremendos, tremebundos, nos ponen también en la tesitura de saber que hay otros caminos, que hay otros seres a nuestro alrededor. Y eso también es algo que tenemos que agradecerle al arte en general y al arte del teatro en particular, que nos permite vivir la experiencia que no nos gustaría vivir, incluso observarla con la distancia que permite que la reflexión se convierta en puente. Y cuando se convierte en puente, se transita con mucha más tranquilidad, con mucha más calma, con mucha menos pasión de la mala y con mucha más reflexión de la buena. Y antes de actuar, también hemos tenido un tiempo y un espacio para tomar una decisión. De manera que si yo tuviera que recomendarles a ustedes este libro, ya he hecho al menos 5 recomendaciones por las cuales me parece importante tenerlo en nuestra biblioteca, tenerlo a mano. Me quedaría decir muchas más, pero una importante. Tiene algo, me parece a mí, lo pensé cuando me regalaste el libro Liuba y cuando lo ojeé la primera vez y cuando me puse a trabajarlo la primera vez. Tiene algo maravilloso de botiquín, de primeros auxilios, y a la vez, y vamos a ponernos más poéticos, pero es el mismo botiquín, tiene algo de botella con un mensaje que se lanza al mar. La botella que se lanza al mar también es un poco botiquín, quiero decir, te salva porque estás esperando que haya alguien en la otra orilla que recoja esa botella y que encuentre tu mensaje. Este libro tiene mucho de eso, tiene mucho de eso que ya no pasa de una manera cotidiana, y es de saber que si hay algo por lo que merece la pena vivir, ese algo se llama cultura, ese algo se llama belleza. Y lejos de que eso pueda parecer una frivolidad, quien lo entiende como una frivolidad, tengo que decir que lamentablemente no se ha enterado de nada, como decimos, ¿no? Como se dice de una manera muy cotidiana, muy vulgar, ¿no? Y si no se ha enterado de nada es una tristeza, porque entonces la vida pasará a su lado, creerá a lo mejor que la ha vivido con intensidad y realmente lo que estará haciendo es perderse algunos de los mejores y más necesarios momentos. Eso también está en tu libro, Liuba, y eso me gusta. Y luego me gusta mucho saber que el libro es
una primera parte de un trabajo que continúa, porque ella termina en el siglo XX, ya anuncia en el propio libro que continúa hacia el siglo XXI, y estoy convencida de que en el siglo XXI además ocurrirá en tus otras 105 noches, con lo cual ya llevaremos un montón de ellas, 200 y pico, claro. En esas otras 105 que nos llegarán, espero que cuanto antes, aparecerán nombres de escritoras dramaturgas, que ahora no hay ninguna. Lo cual también está muy bien en esa botella que ella lanza al mar, con el talento que tiene Liuba como dramaturga, como directora, como dramaturgista, como directora, como mujer de ese ámbito del teatro. Qué triste, ¿no, Liuba? Que de repente cuando te pones a trabajar te encuentras sola, entre comillas, ¿no? Con pocas compañeras de viaje, con muy pocas compañeras, por no decir con ninguna, por lo menos hasta un momento determinado, ¿no? Entonces me encanta saber que ella ha hecho ese ejercicio de abrir la puerta y de además decirnos que habrá un siglo XXI de aquí a poco, y dado que evidentemente el tramo temporal que cubre el primer libro es muchísimo más largo que el que va a cubrir este segundo volumen que ya estás trabajando, pues me encantará también saber que nos encontraremos con compañeras en el viaje, y espero que eso, como tantas cosas, no sea solo, sé que en su caso no lo es, una cuestión cuantitativa, sino, como ha sido la intención de tu libro, que también sea un nuevo sendero que se abre a la hora de ponernos a pensar y a vivir lo que el teatro significa. Dicho lo cual, no tengo más que darte la enhorabuena que te he dado muchas veces y que te la vuelvo a dar con toda sinceridad, Liuba. Parece que has hecho un libro excelente, necesario, sorprendente, porque resumir la historia del arte del teatro en 500 páginas, aunque pueda parecer mucho, es una tarea verdaderamente temeraria, y que además no se pierda en el camino del resumen y de la síntesis ninguno de los matices. Es decir, que cuando tú lees, como yo esta mañana, que les decía, volvía otra vez al auto de los Reyes Magos, ¿no? Y entonces cuando leo el fragmento digo, es cierto, y recuerdo esto y lo otro, y además me apetece ahora ponerme a mirar. Es decir, que además de dar una información pequeña, te abra caminos para que tú sigas trabajando, me parece un mérito que no es fácil, ¿no? Alguna vez hemos hablado de cómo hiciste la selección, desde luego, todos los que están son, y me imagino que has tenido que abandonar algunos que también podrían haber estado, ¿no? ¿Cómo eliges a Shakespeare? ¿Cómo eliges 3 obras de Shakespeare y no eliges 45? No sé, ¿no? ¿Cómo eliges, pues no sé, una obra determinada de Borja Vallejo y no eliges 5? Es un trabajo que requiere también una toma de postura, y eso me gusta, porque el libro entonces tiene una coherencia interna, quiero decir, hay una clara determinación pedagógica, que también es otra de las grandes características, de los grandes valores de Liuba, que ella sabe que trabaja y habla y vive entre personas que están en su nivel, y eso requiere unos códigos determinados, y sabe que un libro como este también debe valerles a ellos. Es decir, que nadie del ámbito teatral tiene que decir, bueno, pero esto yo ya me lo sé, sino que ella también trabaja sabiendo que se puede seguir aprendiendo. Pero también quienes se acerquen al libro sin estar en ese ámbito tendrán elementos y herramientas como para saber que también pertenecen a ese mundo, lo cual creo que es una invitación generosa, me parece que, en fin, cargada de cortesía, en fin, como es Liuba, en el fondo, simplemente todo lo que toca lo convierte un poco en su manera de ver y de mirar, ¿no? Libro altamente recomendable, y he de decirles que es sorprendente, que te apetece seguir leyendo, y entonces eso también es algo para mí insólito, porque cuando uno coge un diccionario, consulta y lo deja y no dice, me voy a leer toda la H, no, o sea, pero sin embargo el libro de Liuba, como están contados cada uno de los argumentos, como les decía antes, como si fuera la mismísima Serezade, lo que te apetece es seguir, y entonces haces ejercicios un poco absurdos de decir, no, pero vamos a ver quién, del siglo XIX a quién ha elegido. Y ves el siglo XIX y entonces dices, bueno, y cuando te sorprendes a ti misma estás ya hacia atrás y hacia adelante, viendo esos hilos de la historia que se trenzan, que se van sumando, que se van uniendo y que al final acaban entregando esta preciosidad. Fíjense que hablo del libro como si estuviera hablando de una novela o de un libro de poemas, y no es extraño. No es una novela y no es un libro de poemas, pero la actitud de Liuba sí lo es, y por eso incluso cuando hace un diccionario lo que parece es una puesta en escena. Está bien,
Está bien, Yuba, de verdad. Te lo agradezco mucho y te lo digo con sinceridad. Y de verdad, con la misma sinceridad que te lo agradezco, te doy una vez más y en público la enhorabuena por este libro, que es estupendo. Bueno, yo creo que ya podemos terminar la presentación, porque Marifé ha dicho, es difícil hablar algo más que pueda encandilar y que pueda seducir, porque creo que las cosas que ha dicho son fantásticas. Bueno, gracias a Marifé, por supuestísimo, gracias a Maida, mi mentora, amiga, compañera de penurias, también de alegrías, gracias a todos los amigos, a los actores de Mefisto Teatro que me están arropando hoy, bueno, compañeros de la universidad, en fin, a todos, mis grandes amigos y a todo el público que ha querido venir a interesarse por este libro de teatro. Bueno, como os decía, para no dilatar mucho la presentación y creo que poco más de lo que de verdad, o sea, creo que Marifé ha hecho una disección perfecta, anatómica del libro, ha contado algo que yo no había visto de este libro, ¿no? Que este libro era como un cuento, no como un libro técnico de argumentos de teatro, y esto me gusta. Y me hace pensar y me hace soñar que de repente alguien por la noche, más allá del escenario y en su casa, en la comodidad de su sillón o de su cama o de su sofá, puede con un café, un té, una copa, con lo que sea, abrir este libro y empezar a recorrer ese mundo imaginario del teatro, donde en efecto hay tantísimas historias y donde en estos 105 argumentos está de alguna manera inscrita, relatada la vida del ser humano a lo largo de toda su historia. Porque el libro recoge autores desde el teatro grecolatino, hablamos ya del teatro griego, pasando por el teatro romano, por la comedia latina y, por supuesto, adentrándonos en nuestros grandes clásicos del siglo de oro, que es nuestro teatro patrimonial, y que en este libro tiene una mención especial por la importancia que tiene, en particular para mí, que es objeto de investigación y es algo que me parece que debemos todos volver a releer, porque ahí están nuestras fuentes y nuestras referencias, no solo las referencias de una visión eurocentrista del teatro europeo, sino también las referencias del teatro latinoamericano, que tanto nos importa y nos compete. Haciendo un viaje rápido así por el libro y pasando por diferentes noches, de esas 1001 noches de las que hablaba Marifé, pues hay muchísimos relatos de historias de grandes autores. La lista es larga, son 71 dramaturgos, no voy a recitar el rosario ahora en el orden en el que sale en el libro, pero creo que sí que hay una muestra bastante amplia de lo que es la historia del teatro y creo que es interesante insistir en que son 105 argumentos, porque esos argumentos no solamente son el relato de estas obras, sino son 105 razones para entender por qué estamos aquí y por qué hacemos el teatro que hacemos. O sea, somos la consecuencia histórica de un desarrollo que comienza en los albores del teatro clásico, en los albores del ritual, y que ha evolucionado hasta las formas del teatro contemporáneo o del teatro posdramático, posmoderno, como lo queramos llamar, que vivimos y que vemos en este momento. Hay un punto interesante en el libro que yo creo que está escrito con esa idea, y es que sea un libro también un recurso didáctico para el espectador común. O sea, no tiene que leerlo una persona que se dedica al teatro. O sea, alguien que va al teatro, simplemente, sencillamente, pues hay que ir a ver, por ejemplo, el Fausto, que ahora está Blanca Portillo haciendo, perdón, Fausto, el Don Juan, que está haciendo Blanca Portillo. Y bueno, pues, ¿de qué va esta obra? Porque claro, uno cree que sabe de teatro y sí, esta obra yo recuerdo, sí, el personaje, pero ¿qué ocurre en la historia? Entonces es un libro práctico porque cuando vas a ver un espectáculo te lees el argumento y cuando vas a ver la obra ya sabes qué vas a ver, ¿no? Entonces el teatro no es como el cine, no es ese suspense de que no me lo cuentes porque entonces no voy. Digo, el teatro lo bueno es saber qué vas a ver, saber quiénes son esos personajes, con qué te vas a encontrar, y a partir de ahí empezar a degustar lentamente la trayectoria de la puesta en escena. Entonces, este libro creo que lo que tiene interesante es que puede ser un manual de referencia para cuando vamos al teatro, pues buscar la obra en cuestión y tener una información anterior antes del momento de ver el espectáculo. Eso por una parte. Y bueno, por otra parte, este libro es un proyecto que se inicia hace muchos años. Tuvo un primer proceso de una primera edición que se hizo para SM, donde había un acercamiento a una gran cantidad de argumentos, pero yo creo que esta edición, mucho más amplia, abarca ya autores de la segunda mitad del siglo XX. Como bien decía Marifé, no son todos los autores, o sea, no están todas las obras de todos los autores, ni están todos los autores,
de todos los periodos de la historia del teatro, pero sí creo que los más importantes están en el libro. Hay momentos, como todas las comedias, leeréis el argumento de comedias muy divertidas, por ejemplo, por citar alguno que se me ocurre, hay un paso de Lope de Rueda que se llama Cornudo y Contento, me parece que es el título, que es la historia, esto es muy divertido, puede ser una historia actual, es un hombre que su mujer tiene un amante que es un joven estudiante de la universidad, y entonces este hombre, que es un hombre que la ama profundamente, un poco tonto él también, va al médico porque dice que su mujer está enferma y que tiene que tomar unas medicinas, pero el médico y toda la gente del pueblo sabe que su mujer le engaña con el estudiante, y el médico siente una pena enorme por este hombre que no se entera de nada de lo que hace su mujer. Y entonces llega al punto que dice, no doctor, deme las medicinas porque yo me las voy a tomar por ella para que ella se cure. Y entonces a todas estas, él sale, llega, cuando va camino de su casa se encuentra a su mujer que casualmente va por la calle con su amante, que es el estudiante, y entonces le cuenta que se encuentra muy mal, que necesita irse unos días a otro pueblo donde se está celebrando la Semana Santa para tomar un descanso, a ver si de esa manera se cura. Entonces él le dice que por supuesto que la ama tanto, que ya de paso la acompañe el estudiante para que esté bien cuidada y que él hará 9 días de ayuno para que ella se cure. Y así termina la historia, ¿no? Entonces un poco esta historia divertida de los argumentos de las comedias que son pues tremendamente interesantes. Por uno más que puedo contaros rápidamente, el de Aristófanes, por ejemplo, el de los filósofos, que no se llaman los filósofos, ahora os digo el nombre, las nubes, gracias, me dice. Pues habla de los filósofos y eso es muy interesante y además tiene mucho que ver con nuestra actualidad en este mundo donde nos están bombardeando con la comunicación continuamente, las cosas que hay que leer, que hay que ver, las redes sociales. Y es una historia en la que, bueno, pues un señor que es Cerciades, es un hombre, tiene un hijo que es un hijo vago, que no da un palo al agua, es un niño de la generación de los Nines, ¿no se llama? Nines. Y entonces pues lo que le gusta hacer la hípica y las mujeres, y ha arruinado a su pobre padre. Entonces el padre le dice que lo que él tiene que hacer para curarse y para aprender a ser un hombre de bien es ir a la casa donde están los filósofos, y allí está Sócrates, que aparece como un excéntrico filósofo todo desacapado, con una barba de 10 días, con los zapatos rotos, la ropa hecha jirones, y entonces le dice que los filósofos son los que tienen la verdad de las cosas, porque a través de una técnica que ellos conocen, que es el argumento débil y el argumento fuerte, pueden conseguir en cada situación plantear un argumento que tú puedas salir airoso de la situación y puedas saldar tus deudas. Entonces lleva a su hijo a donde están estos filósofos, pero cuando toca la puerta y abre, se encuentra que los filósofos nada más y nada menos están muy interesados en descubrir cómo salta una pulga de un punto al otro del espacio y cuánto tiene que volar un mosquito para que su zumbido sea más agudo o más grave. Y entonces con esto Aristófanes se está riendo absolutamente de todo lo que se supone que es de la filosofía, todo lo serio que debemos tomarnos el tema, y bueno, pues de alguna manera cuestiona a la sociedad de su época, evidentemente a las normas, y se está cuestionando todo el sistema pues, ideológico, social y político de su época. Y bueno, en cuanto a tragedias, pues están las más importantes, están Romeo y Julieta, Shakespeare, está el Hamlet también. De Lope de Vega tenemos Caballero de Olmedo, Peribáñez y por supuesto la grandísima obra Fuenteovejuna. Y hay un argumento muy interesante que yo creo que tiene una actualidad también muy curiosa en estos momentos en que vivimos en un mundo con tantas guerras y tantas tensiones. Recomiendo que leáis el argumento de la Numancia. Sabemos que Cervantes está el Quijote y sus entremeses, ¿no? Y todo el mundo habla de los entremeses, por supuesto de la gran obra que es el Quijote, pero la Numancia es una tragedia poco explorada y poco representada, y cuenta la historia de una ciudad, pequeñita ciudad numantina, asediada por los romanos, que pues en un momento determinado, bueno, ellos no quieren ceder evidentemente, abrir sus puertas para que los romanos entren y se queden con la ciudad, y entonces la ciudad establece un cerco y el pueblo prefiere morir de hambre y prefiere matarse, los hijos matan a sus padres, es una tragedia muy intensa, pero no ceden la ciudad y no se la entregan a los romanos. Y hay una imagen simbólica muy bonita que es la imagen del río Duero, no sé bien cómo esto se podía personificar luego en una puesta en escena, llorando sobre España. Entonces,
esta obra es una obra muy interesante y que habla un poco también de las fracturas, de los olvidos, de las añoranzas, de las distancias, de las culturas, de las formas de ver, depende de qué frontera tienes la realidad, cómo ves esa realidad y cómo la procesas. Entonces La Numancia es una obra muy interesante que yo creo que mantiene un argumento que es muy interesante de leer. Y para terminar, bueno, pues estamos en la parte del siglo XX donde no podría faltar nuestro gran Federico García Lorca, donde hay una alusión también importante al teatro de Chejov, que es tan importante también para la historia del teatro, con su obra La Gaviota. Hay una historia muy bonita de Chejov y Stanislavski que está contada en la biografía de Chejov, en la que Chejov, cuando escribe La Gaviota y la estrena, fue tan rotundo el fracaso que Chejov coge una depresión tremenda y se lanza al río helado, al río Neva. No muere, evidentemente, lo rescatan, no consigue suicidarse y unos años después tiene la gran suerte de conocer a Stanislavski, que fue su gran compañero de viaje, y cuando conoce a Stanislavski y se monta La Gaviota y se estrena La Gaviota, es la gran obra que articula todo el teatro naturalista del siglo XIX y a la que tanto debemos en el siglo XX, a esa magnífica forma de escribir dramaturgia. Y llega a ser tanto el éxito que la gaviota como personaje, o sea, como metáfora, se convierte en el símbolo de la entrada del Teatro de Arte de Moscú, y Stanislavski manda a poner en la entrada una gran gaviota que simboliza esa unión entre dramaturgo y director y los propósitos de esa teoría de trabajar de Stanislavski y de Chejov. Está lleno de anécdotas el libro, creo que puede ser interesante, como decía, también para especialistas, para profesores, para estudiantes. Yo insto, aquí no sé si hay algún estudiante de danza del instituto, pero creo que es algo en lo que estamos también muy relacionados con el trabajo de la danza, la formación de los alumnos de danza. Ahí hay coreografías, hay 105 obras coreográficas, porque una de las cosas que yo creo que a veces ocurre en la danza, sobre todo en la danza actual, es que falta a lo mejor un guión, una estructura para abordar las coreografías, y creo que de la forma en la que están relatados los sucesos, la fábula de los argumentos, de ahí pueden nacer hermosas coreografías, de ideas coreográficas clásicas, modernas, contemporáneas. Entonces también creo que en ese sentido puede ser interesante. Nada más, agradecer a Marifé, a Maida, a todos los que estáis aquí, y queríamos como colofón de la presentación, para que todo no fuera así tan serio, hacer un pequeño atrevimiento, porque no es ni el lugar, no son las condiciones, pero hablando de teatro, y como esto es una especie de, más que presentación, es una conversación entre amigos y entre, seguro, todos amantes del teatro, queríamos hacer un pequeñito fragmento de una obra que hemos estrenado este año. Muchos de vosotros lo habéis visto, El burgués gentilhombre de Molière, en una versión mía, y tres actores de la compañía, Rey Montesinos, Justo Salas y Jorge Ferrera, han accedido a mi casi mi obligada petición de hacer un fragmentito pequeñito de la obra, que durará 3-4 minutos, para cerrar con teatro esta tarde de teatro, y agradeceros a todos la presencia, y que este libro sea una puerta para que sigan naciendo libros maravillosos de Marifé, míos también, ¿por qué no?, de Maida, y que podamos seguir adelante. Deciros nada más que en nuestra editorial, que es Ediciones Cumbres, hay una página web donde hay un acceso al boletín de noticias. Como sé que hay caras que ya voy viendo de otras presentaciones, todos los que estéis interesados en recibir información de la editorial, novedades, presentaciones, podéis poner vuestra dirección de correo en la página y os enviaremos boletines con muchísima información de todas las actividades y de todos los libros que están en el horno preparándose para este año. Muchísimas gracias a todos, y Mefisto Teatro ya está preparado, ¿no? Una sola cosa para dar paso a esos 4 minutos de regalo y de cortesía de Mefisto Teatro. El libro, como muchos de los libros de nuestra editorial, ha sido maquetado y diseñado por Roberto Carril Bustamante aquí hoy también. Quiero agradecer en particular a todos vuestra presencia, a los actores de Mefisto Teatro, a los actores españoles que están aquí, a los trabajadores del Instituto de la Danza, a los amigos músicos
y a los amigos en general, y de forma muy particular me gustaría destacar la presencia de Marta García y Orlando Salgado, dos de las grandes figuras que ha dado el Ballet Nacional de Cuba, a la violonchelista Pilar Ordóñez, a la cantante lírica Milagros Poblador, ahora muy, que me alegra mucho, todos los éxitos, Milagros, a Diana Fernández de Rubín, dos grandes del cine cubano. Yo creo que han prestigiado muchísimo la historia del cine cubano después del 59. No quisiera dejarme al actor argentino afincado en España hace muchos años, Eduardo Sánchez Torel, y me perdonan si hay alguno que estoy mirando así, que no mencione, a todos en general, a Neiva. A mi madre, mamá, te quiero. Y decirles que si luego quieren adquirir el libro y que Liuba lo firme, pues está nuestra Mercy fuera con los libros. Muchísimas gracias. Triste noche, estoy triste noche, estoy triste noche, estoy triste noche. ¿Ves alguna novedad? Es la más alta creación que he tenido la oportunidad de presentar esta misma mañana en la corte. Y ya sabéis lo exigente que pueden llegar a ser esos marqueses y el rey, por supuesto. Tan amante de la buena música. He compuesto esta serenata en cuanto venía de camino y la ejecutaré en cuanto ese hombre se levante de la cama y venga. ¿Y puede verse? La oiréis en cuanto llegue, no creo que tarde mucho. Nuestro trabajo, el vuestro y el mío, no son suficientemente valorados en estos tiempos. Pero creo que hemos encontrado al hombre que necesitamos. Para nosotros es una buena pieza ese señor Jordan, con las manías de finura y delicadeza que se le han metido en la cabeza. Sin duda, vuestra danza y mi música son lo que ese hombre necesita. Lástima que no le imiten los demás. Lástima que sea tan burdo. Yo hubiera preferido que hubiese aprendido más de las cosas que le enseñamos. No aprende demasiado con las clases que le damos, más las paga bien. Y eso nos conviene a los dos. No es la miel para la boca del asno. Ay, tenéis razón, pero decidme, ¿quién nos pagaría con tanta generosidad? ¿Dónde podríamos encontrar un sitio para mostrar nuestras creaciones si no es aquí, en este salón, y con el beneplácito de la bestia? Perdón, del señor Jordan. Pues yo, como vos, añoro los aplausos de las salas llenas de nobles. Los aplausos me emocionan. No hay mayor suplicio para un artista que el producir para un público de ignorantes. Sufrir en las composiciones la ignorancia de un estúpido como Monsieur Jordan. No me digáis que no hay gozo en trabajar para personas que sepan sentir la delicadeza del arte y gratificarnos con el mayor premio que puede recibir un artista. ¿Cuál? El aplauso. ¡Ay! A mí también me agradan como a vos. Mas ese movimiento de manos no da para comer. Hay que mezclar con él cosa más sólida. Agregar al aplauso algo más sonoro, abriendo un poco más la mano. Ese hombre es un cretino, sí. Habla tonta, se anota, hace todo. Canta como un hipopótamo, baila como un orangután. Pero su dinero disimula sus defectos. Sus bolsillos están llenos de buenos modales y sus elogios vienen en un sobre. Y sin duda alguna, ese ricachón ignorante vale más para nosotros que el señor ilustrado que vive en la casa de al lado. Hay algo de razón en lo que decís, pero creo que hacéis demasiado hincapié en el dinero. El interés puede ser algo mezquino para un hombre honrado como yo. Pero recogéis complacido la pasta que os da. Bueno, sí, de acuerdo, pero yo hubiera preferido que fuera de otra forma, si al menos mostrase algo de buen gusto. Pero que ahí viene. Todos los negros tomamos café.
bufonadas. ¿Bufonadas? Bueno, bueno. Eso que hacéis entre las canciones y el baile. Estamos listos, señor. Os he hecho esperar un poco porque hoy voy a hacer que me vistan como visten las personas de alta condición. Mi sastre me ha mandado medias de seda y creí que no llegaría a ponérmelas nunca. ¿Os lo podéis imaginar? Estamos aquí para hacer lo que mandéis, señor. No os he hecho esperar un poco porque hoy voy a hacer que me vistan como visten las personas de alta condición. Me han hecho este traje de indiano. ¡Oh, qué bonito! Mi sastre me ha dicho que las personas finas y aristocráticas visten así. Mirad, la ropa para hacer ejercicio por la mañana. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? ¿Estoy bien así? ¡Os sienta muy bien! Pues nada, al trapo. Desearía que oyeseis antes el bolero que me habéis encargado. ¿Sí? ¡Criado! Señor, El otro criado. ¿qué manda, señor? ¡Nada! Era para saber si me oís bien. Lo he compuesto pensando en vuestras dotes para la música y la lírica. Dádme el bastón para que pueda oír mejor. No. ¿Empezar? Estoy triste noche y día, mi mal no tiene solución, desde que con tu mirada partiste en dos mi corazón, si así bella ninfa mía, tratáis a quien os ama, ¿a qué no haréis con aquel que desprecie vuestro amor? No, esa canción me parece un poco triste. No quisiera algo más alegre. Pero señor, la letra ha de acoplarse bien a la música. A mí me enseñaron una hace algún tiempo muy bonita. Creo que la letra decía algo así como: Juanita linda, Juanita bella, Juanita hermosa. ¿Os suena, verdad? No. Seguramente se trata de alguna de sus vulgaridades. Ya, creo que la letra decía algo de cordero. ¿Cordero? Sí, decía así. Ta. Oye, Juanita, mira el cordero, cómo te mira. Se está quemando allá en la cocina. Ponle más vino de garrafita. ¿Cómo dice? Juanita, dale al cordero rica salsita. ¿Otra vez? Juanita. ¿Qué tal? No. Y aún puedo sorprenderos con otra versión. El cordero de Juanita, al suelo, tiene muy poca salsita, Secciones, nos lo vamos a comer con azúcar, manteca y miel. Y a la va, tú, Teo, se le ve la barriga entera. ¡Ay, qué tal! Es lo más maravilloso que he oído en la vida. No. Y eso que aún no les he mostrado mi talento para la improvisación. No.